Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los que veo que estáis empezando a llegar en directo. Muchas gracias por uniros en directo. Sabéis que me hace siempre mucha ilusión no grabarme un vídeo y colgarlo sin más, sino poder tener a alguien más allí que siempre está. Muchas gracias por la confianza siempre. Y bueno, y por querer mejorar vuestra salud, que al final la parte digestiva tiene un componente muy importante en la salud de todo el cuerpo y en la salud emocional. Así que estoy alargando la presentación para los que vais entrando, que siempre estas introducciones son más largas. Y nada, tenéis aquí mi nuevo chiquitito de las 4 estaciones, que ya está en todas las tiendas, ¿sí? Así que aún no está en ebook, no sabemos cuándo va a salir, pero bueno, por lo menos ya está este pequeñito por aquí. Así que nada, hoy vamos a hablar del temazo. Seguramente muchos de vosotros visteis el post en el que os preguntaba, ¿no? ¿Qué temas os gustaría que hablase en los directos? Y os propuse muchos temas que me comentáis y tal, y la verdad es que estuvisteis votando muchos, así que muchas gracias por la votación. Ya los he ordenado y iré proponiendo cada 2-3 semanas un directo, ¿vale? Más o menos entre los martes o los miércoles, que es el día que me va mejor, que acabo antes de pacientes, iremos haciendo todos los temas de ese listado, o sea que podéis ir mirando los temas o en el mismo post o en comentarios donde queráis me podéis dejar temas propuestos, que siempre es interesante reunirnos unos cuantos aquí para poder ir hablando sobre cómo mejorar ciertos temas de salud. Así que nada, no me enrollo más, que ya veo que sois unos cuantos. Y hoy vamos a hablar sobre sobre la barriga hinchada y los gases. ¿Qué nos pasa? ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué podemos ir haciendo para mejorar? Vale, vamos a empezar por las bases, ¿vale? Si no me escucháis bien o lo que sea, avisadme, que yo a veces sufro un poco con los auriculares, siempre me pongo un poquito de música de fondo y no sé si se me escucha bien, pero bueno. A ver, el tema de la barriga hinchada, es importante que entendamos qué significa la barriga hinchada, ¿sí? Porque a veces, sea porque nos falta conocimiento de nuestro propio cuerpo o porque tenemos poca conexión con nuestro propio cuerpo, es decir, no nos han enseñado a diferenciarle, a veces nos encontramos con que la gente no sabe si es un tema de retención de líquido, si es un tema de que hemos ido cogiendo más peso y la barriga está, pues hay más grasa, por ejemplo, o realmente pues dónde tenemos la barriga hinchada, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que tengo el estómago hinchado y a lo mejor no es el estómago, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco qué significa este hinchazón, ¿sí? O qué es lo que puede ser. Entonces, es importante entender que, esto no sé si sale la imagen al revés, ¿vale? Pero el estómago sería en mi lado central hacia la izquierda, ¿vale? Importante. El hígado en la derecha, ¿vale? Que son como los dos importantes a notar. Y cuando yo normalmente suelo sentir algún tipo de síntoma alrededor del ombligo o en los laterales, suele ir más conectado con los intestinos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar con el hinchazón? Pues nos podemos encontrar personas que ya comiendo se les va hinchando la barriga, o personas que en general notan como últimamente hay más hinchazón. Si yo noto que también en sí toda yo estoy más hinchada, o que las extremidades, por ejemplo las manos, los anillos se notan mucho, los tobillos, las piernas hay más hinchazón, puede estar más conectado con un tema de retención de líquidos, ¿vale? Si también obviamente ha aumentado el peso, ha aumentado mi porcentaje de grasa, que ya sabéis que en muchas básculas se puede ver, pues puede ser que haya también un tema de grasa, obviamente,
¿vale? En esta zona puede haber mucha grasa visceral, que en realidad es la grasa más peligrosa porque está muy cerca de los órganos vitales. Pero bueno, esto es otro tema para otro día, ¿vale? Vamos a ir al hinchazón a nivel de problema digestivo, ¿sí? Decíamos que hay hinchazón pues que empieza desde ya aquí arriba, que se hincha mucho la barriga. Nos encontramos muchas veces con personas que dicen es que parece que está embarazada. No sé si os ha pasado a alguno de los que estáis aquí. A mí me ha pasado y realmente la barriga puede ponerse como si estuviéramos embarazadas. Y es una sensación muy incómoda, muy desagradable y muy preocupante cuando nos pasa, porque es como, ¿qué me está pasando, no? Porque puede llegar a hincharse tanto. Pensad que, por ejemplo, a nivel intestinal, lo que os decía, de alrededor del ombligo, nosotros podemos normalmente, sí, en general, tenemos una media de 7 metros de intestinos. Con lo chiquitita que soy, ¿no? En este trozo, 7 metros de intestinos. Imaginaros cómo está todo eso para que pueda haber toda esa cantidad de intestino. Pero claro, 7 metros de intestino, si se van hinchando, pueden generar realmente esta distensión que se llama, esta hinchazón, ¿vale? Entonces, la mayoría de las veces cuando hay un hinchazón abdominal en la barriga es por un problema que hay en los intestinos y no tanto por un tema estomacal, ¿vale? Partiendo de ahí, nos podemos encontrar con que a veces lo que decíamos, nos empezamos a hinchar ya comiendo, que dices es que no te ha dado tiempo a que ese alimento vaya al intestino, ¿no? O que haya bajado y que por lo tanto es un poco complicado de entender. Hay personas que se hinchan simplemente bebiendo agua y hay personas que se van hinchando a lo largo del día y cuando están más hinchados es por la noche. Esto suele pasar básicamente porque nosotros tenemos nuestro proceso de limpieza orgánico, que es ir al baño por las mañanas, ¿sí? Por la noche vamos haciendo limpieza en el sistema digestivo, por la noche lo saludable, no lo normal es ahí por la noche, por la mañana es ir al baño, entonces nuestro sistema digestivo está como más vacío. Entonces, claro, durante el día yo voy comiendo, voy acumulando componentes en el sistema digestivo y llega un momento en el que eso es normal que mi sistema digestivo esté más hinchado. Ahora, ¿cuándo es un problema? Sí, que realmente esto sea un hinchazón. Por ejemplo, cuando decíamos el caso de que nos sintamos con la barriga como si estuviéramos embarazadas, eso es un problema, obviamente. Y no solo porque es un síntoma muy desagradable, muy incómodo y que puede generar que la barriga esté tan dura o tan tensa, ¿no? Que hasta hace daño de la propia distensión, sino que dentro está pasando unas cosas y eso es un problema importante, ¿vale? Entonces, esta hinchazón, inflamación, distensión, ¿vale? Puede estar causada por varios problemas y aquí es importante que nos paremos a entenderlo porque normalmente, o lo que nos encontramos más, lo que me encontré yo como paciente y lo que me encuentro casi todos los días en la consulta de las personas que vienen para problemas digestivos, es que los médicos no nos explican cómo funciona el sistema digestivo, qué le puede estar pasando, por qué le ha pasado lo que le ha pasado y qué puedo hacer yo para arreglarlo, ¿no? Como mucho nos hacen alguna prueba y nos dicen algún medicamento, chimpón, como si esto fuera a solucionar mis problemas digestivos, ¿no? O lo que me pasó a mí cuando yo tenía 18, 19 años, me dijeron, estos son los nervios, te damos un antidepresivo. ¡Hala, venga! O una muchacha de 18 años darle un antidepresivo, así tan fácil, ¿no? Realmente es para ponerse las manos en la cabeza. Así que vamos a intentar explicar las cosas con calma. Hoy no puedo explicaroslo todo porque si no estaríamos aquí haciendo un curso súper largo, así que voy a intentar sintetizar y explicaros las cosas más importantes que es necesario que conozcamos, ¿vale? Cuando tenemos este hinchazón, básicamente puede ser por dos motivos. Uno por inflamación y el otro por sobrecrecimiento de los gases. ¿Sí? Sobrecrecimiento quiere decir que hay un exceso de gases por un sobrecrecimiento de bacterias. Volvemos a la base, para los que ya se han perdido, ¿vale? Los gases. Los gases es importante saber, este tema para mí es como hablar de lámparas, ¿eh? Así que nada de temas tabú, esto es muy importante.
que lo entendamos y que lo hablemos tranquilamente, porque hace mucha risa, a mí me hace también mucha risa, pero es que todos lo hacemos y es muy importante porque da mucha información de nuestra salud. Así que vamos a hablar de pedetes, ¿vale? Los gases. Los gases tienen que haber, es decir, las personas que no se tiran nunca un pedete, ¿vale? Aquí hay una señal de que hay un problema. Los gases tienen que salir, porque los gases es aquello que generan nuestras bacterias. Sabéis que tenemos bacterias por todo el cuerpo, ¿sí? Y que la centralita de bacterias, de microorganismos, uno de los microorganismos son las bacterias, están en los intestinos. Es donde tenemos más tipos y más cantidad. Entonces, estas bacterias cuando comen, lo que generan es un gas. Si nosotros no tenemos gases, es que no tenemos bacterias y esto es un problema porque las bacterias generan muchas funciones protectoras. Hay algunas que son un poquito chungas y pueden generar muchas funciones problemáticas, pero es importante que tengamos bacterias buenas que generen muchísima protección, ¿vale? Pensad que, por ejemplo, una de las funciones más importantes, seguramente habéis oído hablar del segundo cerebro, ¿sí? De la cantidad de neurotransmisores y de hormonas que están en nuestros intestinos y que dependen muchísimo de nuestras bacterias. Es decir, nuestro estado de ánimo, tu energía, tu concentración, tú cómo duermes, cómo gestionas todo. Todo tiene una conexión completamente directa con los intestinos. El 80% no está tanto aquí, sino está en tus intestinos. O sea, por aquí ya empezamos con algo importante, ¿sí? Pero que me voy por los cerros de Úbeda, volvemos para atrás. Estas bacterias generan los gases y se ha calculado que la media, ¿sí?, de lo saludable hoy en día, y aquí, pequeño inciso, ya sé que no vais a ir con el contador y que no nos lo vamos a contar, obviamente no lo vamos a hacer, pero para que tengáis una idea, mínimo deberían ser 5 al día, ¿vale? Y máximo sobre unos 20, ¿vale? Entonces, esto es tan fácil como entender que quien tiene menos de 5 lo sabe porque son muy pocos, ¿vale? Tú sabes si tienes muy pocos. Y quien tiene más de 20 también porque son muchísimos, ¿vale? Y tú sabes si tienes más de 20, es que ya no los cuentas porque has estado todo el día ahí un poquito incómodo con este tema, ¿vale? Entonces, primero que tenemos que saber es que tener gases es importante, es necesario y es bueno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si estos gases no pueden salir? Porque la bolsa como un globo se hincha, ¿no? De lógica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros nos pasamos el día haciendo cosas y no tenemos un momento donde eso salga? Como decía mi abuela, que siempre lo digo y me hace mucha ilusión decirlo, cosa dolenta fuera del ventre, que quiere decir cosa mala, hay que sacarla, ¿vale? Porque al final este gas tiene que salir, no se puede quedar dentro generando problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo todo el día he ido arriba y abajo y no he tenido espacio para eso? Pues que por la noche estoy más hinchada, seguramente, ¿vale? O que me duele la barriga porque esos gases están en algunas también de las esquinas del colon, del intestino grueso, acumulados y eso puede generar daño. Pensad que hay gente que ha ido de urgencias como si tuviera una pancreatitis o si tuviera, algo muy heavy del dolor que puede llegar a generar unos gases acumulados y mal gestionados, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, es importante, ¿vale? Si os quedáis con la idea de que tienen que salir, yo ya estoy contenta, esto es importante. Esto no quiere decir ahora que lo podamos hacer en cualquier momento, ya me entendéis, ¿vale? Pero sí que vayamos encontrando momentos para que esto pueda salir. Y si yo estoy con mucha tensión, pues obviamente estos gases tampoco podrán salir, por mucho que yo me siente en el baño a que salgan, ¿vale? Porque al final es una compresión importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, truquitos, que tengo el esquema para no perderme de tantas cosas, truquitos para cuando los gases no pueden salir. ¿Cómo podéis saber que vuestro hinchazón está producido porque los gases no salen? Pues porque cuando sale tienes un poco de liberación, tan fácil como eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo primero que nos viene muchas veces es una infusión, ¿no? Una infusión de plantas carminativas
que son plantas que ayudan a disolver los gases, a hacerlos más pequeñitos y que salgan más fácilmente, como podría ser el anís, el hinojo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me tomo una infusión entera después de la comida? Pues que si yo tengo dificultades digestivas o las digestiones son lentas o estoy hinchada, está todo como muy paralizado y encima después de comer, que está todo con mucho trabajo, le añado un vaso más de agua, lo que puedo estar haciendo es diluir los jugos gástricos. Entonces interfiero aún más en la digestión. Entonces puede haber un follón un poquito tremendo, ¿vale? Entonces en esos casos podemos tomar estas plantas en gotas o en comprimidos, que en cualquier herbolario, herbodietética, los podréis encontrar, por ejemplo, ¿vale? Esto es una ayuda, pero muchas veces no funciona del todo, ¿vale? Una ayuda que va muy bien, también lo ideal es hacer todas estas ayudas, ¿vale? Como siempre, el cuerpo humano no es 1 más 1 es 2, el cuerpo humano no es me pasa algo por una cosa en concreto, somos seres muy complejos, muy complejos, y es importante que entendamos que siempre que nos pasa algo es por una acumulación de factores, ¿vale? Las causas es una acumulación de factores, nunca es no, yo tengo colesterol porque es genético. Hablaríamos otro día de esto, ¿vale? No, importante, abrimos la mente, son muchos factores. Entonces, por lo tanto, también es importante entender que hay que hacer bastantes cosas para ayudarlo. No es me tomo estas gotitas y ya está, y luego digo, que no van a funcionar las gotitas, ya, porque no estás ayudando al resto de cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me puedo tomar estas gotitas, ¿sí? Me puedo hacer un masaje en la barriga, me voy a levantar. Chan, chan. Barriga, ¿vale? El colon sería, este es alrededor del, aquí tengo el ombligo, ¿vale? Pues me puedo ir haciendo un masaje en el sentido del colon, de las agujas del reloj, y puedo ir haciendo como circulitos, ¿vale? Y haciendo el movimiento del colon. O si tenéis, por ejemplo, en el Decathlon hay un aparato que es masajeador de la espalda, que vibra, vale, yo qué sé, 6 euros creo que vale, y que te ayuda a hacerte, esto me lo recomendó una paciente hace años, y te puede ayudar a activar el peristaltismo intestinal, ayudar a que estos gases salgan. Lo ideal también para que este movimiento se mueva mejor es poner un poquito de aceite de almendras en las manos, o aceite de coco o aceite de oliva si tenéis, ¿vale? Y así podéis ir haciendo el masaje mejor. Y lo ideal es que le pongáis con un poquito de aceite de almendras, le ponéis una gota de aceite esencial de lavanda, que es muy relajante y por lo tanto también me va a ayudar, si muscularmente hay mucha tensión en la barriga, a relajar esa zona. O hay una, espera que lo cojo, hay una mezcla, por ejemplo esta, ¿vale? Ya sabéis que estoy muy pesada ahora yo con los aceites, se llama Digis o Digis, ya si os interesa os paso exactamente qué es. Es una mezcla de plantas digestivas, ¿vale? Que lo que ayudan es desde fuera a ayudar al sistema digestivo. Es muy interesante cómo podemos ayudar al sistema digestivo con masajes, ¿sí? De los aceites esenciales. Muy interesante, y la verdad es que va súper bien este truco, ¿vale? ¿Qué más? Muy importante, ¿vale? Habíamos hablado del masaje, de las plantitas. Muy importante estas 3 cositas que os comentaré ahora, ¿vale? Que me dicen, en pantalla sale el contrario. Claro, porque salgo al revés. Yo en verdad estoy al revés. Esto es mi izquierda. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Muy importante el movimiento. Sí, igual que nosotros le aportamos movimiento manualmente, lo que pasa muchas veces es que hemos perdido el ritmo necesario que necesita nuestro sistema digestivo, porque no nos movemos y porque seguramente en la posición en la que estáis la mayoría, igual que yo, que esta es la peor posición que podemos tener para nuestro sistema digestivo, para las personas que tienen estreñimiento, para las personas que tienen acidez, para las personas que sufren de gases o que tienen dolores, porque lo que estamos haciendo es oprimir los intestinos y evitando o dificultando
el peristaltismo natural de nuestros intestinos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues moverse más, lo que siempre decimos, por eso yo soy tan pesada con movernos, que nos guste, ¿vale? No como obligación, sino buscar una actividad de ocio que nos haga desconectar la cabeza, que nos haga sentir vivos, que nos divierta, que nos haga reír, que nos haga sacar la rabia. Sí, es muy importante que encontremos no solo a nivel emocional y mental, sino para nuestra digestión. Por ejemplo, a mí me pasa, que es mi talón de Aquiles, ya sabéis que yo he sufrido colon irritable, ahora está todo muy, muy tranquilo, también me conozco mucho, me cuido mucho, en fin. Si yo hay algún día que no me he movido en todo el día, sí, por un tema de trabajo, ese día seguramente me dolerá la barriga, por la noche estaré más hinchada, porque no han podido salir todos esos gases durante el día, sí, porque no he ayudado con el movimiento, aunque esté en mi casa. ¿Sí? Muchas veces las personas lo que buscamos directamente es, ¿tendré una intolerancia? ¿Será un alimento en el que sentará mal? Si tú, reflexionando un poco, piensas que a veces te comes una tortilla, te sienta bien, y a veces te tomas una tortilla y te sienta mal, el problema no es la tortilla, el problema eres tú. ¿Vale? El problema es cómo está tu terreno cuando te comes eso. Obviamente hay algunos alimentos que son más indigestos, algunos alimentos que fermentan más, algunos alimentos que son más inflamatorios, sí, ok, pero la cuestión es cómo está tu intestino y el ejercicio, el movimiento nos ayuda muchísimo, ¿vale? Lo que decíamos antes, si no nos movemos y si encima hay mucha tensión, pues regulín, regulán. ¿Vale? Por no decir malamente. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que nos pasa es que encima de toda la tensión y de movernos poco, comemos rápido, ¿vale? Pensad que las hormonas que se producen cuando nosotros comemos, que en nuestro sistema digestivo produce unas hormonas hacia el cerebro en el que le dice, oye, no hace falta que comas más, empiezas a estar saciado porque ya empiezo a notar que estoy comiendo, las hormonas se producen a partir de los 20 minutos. Eso quiere decir que nosotros deberíamos comer por plato durante unos 20 minutos, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo tardáis en comer al mediodía normalmente? Vale, aquí no quiero que os agobiéis. Eso no quiere decir que si ahora coméis en 5 minutos, pues plantearos comer en 10 minutos, ¿vale? No os voy a poner a comer, a contar 30 veces cada vez y dejar el tenedor porque no lo vais a hacer más de 2 veces, ¿sí? Podéis probarlo algún día. Tenemos un vídeo en el IGTV que es del Mindful Eating, que es para un poco entender cómo debería ser todo ese proceso de masticar, pero pensar que la digestión empieza en la boca. En la boca yo produzco enzimas digestivas. Si yo como las cosas directamente, estoy dándole como un estrés. Esto es como cuando tu jefe te dice, venga las cosas y te trata mal, ¿no? Y te manda más y no te está dejando tu espacio y tú sabes que necesitas tu ritmo y tu espacio para hacer las cosas bien. Pues tu sistema digestivo es igual, ¿sí? Entonces hay que tratarnos un poquito con el cariño que realmente nos gustaría que nos trataran, ¿vale? Entonces, paremos un momento, que no nos va de 5 a 10 minutos. Miremos un poco si hace falta el móvil. A ver, vale, ok, voy más rápido, lo paro un momento, respiro, me distraigo un momento, vuelvo, ¿vale? Seamos un poco conscientes de esto y si podemos, antes de empezar a comer, hacer un par de respiraciones profundas, ¿sí? O sea, me siento... Hacer simplemente esto, porque al hacer esto estamos relajando un poquito la musculatura que hay alrededor, ¿sí? Del estómago, el diafragma, la barriga, y aquí solo con eso seguramente ya voy a facilitar un poco la digestión y que no se vaya acumulando tanto problema, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos esta relajación y tensión, ¿sí? Tenemos el tema del movimiento, del estrés, ¿sí? Las gotitas, el masaje y lo que ayuda, digamos, a favorecer toda la digestión, tenemos que empezar desde la acidez, ¿vale? Os lo explico bien. Empezamos desde que la digestión empieza en la boca, ¿sí? Y luego va hacia el estómago.
está muy de moda, o durante muchos años lo que se hablaba desde la medicina es: cuidado, que tengo acidez, hay que parar la acidez, me tengo que tomar un omeprazol para frenar la acidez, parar la acidez, todo el rato con parar la acidez. Vale, la acidez es necesaria porque si no, tú no digieres bien, y si no digieres bien, aquel bolo alimentario, ¿no? Lo que queda del alimento en el sistema digestivo, cuando va pasando hacia los intestinos, no se ha digerido bien y puede hacer más daño a nivel intestinal, puede fermentar más, es decir, puede generar más daño en la mucosa o puede desequilibrar esa microbiota y por lo tanto los gases, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que yo no me pase toda la vida frenando la acidez, tomando 50.000 millones de omeprazoles, ¿vale? Y que vigile. Hay un test muy fácil de hacer, que es el test del bicarbonato, que seguramente muchos de aquí lo habéis visto, lo habéis escuchado, que es un día en ayunas por la mañana, sin comer nada, te tomas una cucharadita de postre de bicarbonato de uso culinario, ¿vale? En un vaso de agua, ¿estáis apuntando? Que voy a explicar muchas cosas, ¿eh? Una cucharadita de postre de bicarbonato de uso culinario en un buen vaso de agua, me lo tomo y estoy atenta de si en los 2 siguientes minutos se produce un eructito, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? Básicamente nuestro estómago, como decíamos, siempre se tiene que mantener en una acidez en concreto, en un pH en concreto, ¿vale? Cuando yo recibo el bicarbonato lo que hace es alcalinizar muchísimo. Entonces mi estómago, para poder volver a mantenerse en ese pH, lo que hace es tirar un chute de acidez. Entonces lo que se ha visto es que ante ese chute de acidez se produce un eructo. Entonces nosotros lo que queremos saber es si tú produces la acidez a la media hora, el eructo a la media hora, pues no va muy bien, ¿vale? Entonces esto es para comprobar si hay hipocloridria, que quiere decir que falta acidez cuando debería haberlo, ¿sí? Porque si yo produzco la acidez más tarde y no cuando me vienen los alimentos, que sería la conclusión de hacer este test, pues que ya empieza todo un poquito desbarajustado, ¿vale? Y el desequilibrio de la acidez tiene mucho que ver con todo este movimiento, motilidad, respiración, gestión del estrés. Todo esto desequilibra muchísimo la producción de la acidez, ¿vale? Entonces esto ya hablaríamos otro día. Tenéis un post de ayer en el que hablo en concreto de esto, de la acidez, de las causas, así que si os interesa ir para allá, pero que sepáis que sí, cómo yo produzco la acidez tiene muchísimo que ver con el hinchazón y los gases, ¿vale? Espero no marearos mucho con tantas ideas. Bueno, esto era unas pequeñas ayudas, un poquito de explicación de cómo hacer que los gases salgan cuando no pueden salir, ¿vale? Lo que puede ocurrir también es que haya un sobrecrecimiento de bacterias o de arqueas, que es otro tipo de microorganismo, entonces que realmente no es que los gases no salgan, es que hay una generación excesiva de gases, ¿sí? Porque hay un exceso de bacterias. Esto es lo que se llama SIBO o LIBO. No sé si habéis oído hablar de esto. Intento subirme porque los mensajes cada vez suben más y ya sé que cuando lo cuelgo después no se ven, pero ahora en directo que no me tape todo y me podáis ver bien. Vale, el SIBO son las siglas del sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Pensad que lo normal es que primero venga el intestino delgado y luego el intestino grueso. Y como decíamos, la centralita de todos los microorganismos es en el intestino, pero sobre todo en el intestino grueso, en el colon, ¿vale? Pues bien, puede ocurrir que la compuerta que va entre el intestino delgado y el intestino grueso se quede medio abierta y por lo tanto los microorganismos que están en el colon, que son muchos más y más diferentes que los que están en el intestino delgado, digan, oh, pues vamos a ir para arriba, que hay más sitio por aquí, vamos a colonizar un poquito y se empiecen a instalar por aquí, en un sitio en el que no deberían estar, o un tipo o una cantidad, ¿vale? Normalmente el SIBO lo que da es estas barrigas súper grandes, súper hinchadas, muy tensas, que los gases
cuestan muchísimo de que salgan. Claro, es que los gases se están generando muy arriba, ¿no? No están en el colon, en la salida, están muy, muy arriba, ¿vale? Esto se puede diagnosticar a través de un test que se llama test de lactulosa, que no tiene nada que ver con la lactosa, ¿vale? Importante. Y esto podéis pediroslo, si os resonan los síntomas, a vuestro digestólogo, que es un test de aire aspirado. Te dan un chute de lactulosa y cada media hora van mirando el gas que tú vas produciendo, y esto nos va a ayudar a entender si tú produces, según el tiempo que lo produzcas, si produces esos gases antes, cuando se correspondería al intestino delgado, o más tarde, cuando correspondería a las bacterias que están comiendo en el colon. Y además normalmente miran dos tipos de gases, metano e hidrógeno, y esto nos ayuda a saber qué tipo de microorganismos son, porque producen diferentes tipos de gases, ¿vale? Entonces esta prueba nos ayuda muchísimo. ¿Qué significa que yo tenga un SIBO? Imaginaros que me hago la prueba y me sale positiva la prueba. Pues normalmente lo que nos van a dar es un antibiótico, no cualquier antibiótico, un antibiótico específico, súper importante, ¿vale? Que no nos den un antibiótico genérico, ¿vale? Porque si no ya la liamos con lo delicado que es tomar antibióticos. Pero, ¿vosotros creéis que realmente la solución es matar los microorganismos? El problema no es que haya un exceso de microorganismos, sino que se han localizado en un sitio en el que no deberían ir. ¿Y qué nos pasa con esto? Pues que yo de aquí 3 meses puedo volver a tener el mismo problema, ¿vale? Porque yo mato los microorganismos, pero yo sigo teniendo microorganismos en el colon y van viviendo constantemente. Pueden volver a subir en el intestino delgado. Y la cuestión no es matar constantemente. La cuestión es tratar las causas, cerrar esa compuerta que está haciendo que se vayan a donde no tienen que irse, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las causas que hacen que esa compuerta se quede medio abierta? Básicamente 2 causas. Una, la mucosa que recubre el tubo digestivo, ¿sí? Donde está la compuerta, está tan inflamada que no cierra bien. O 2, que por ahí pasa un nervio muy importante, que es el nervio vago, que si está hiperactivo, pues personas como yo, que no paramos quietas, que siempre le estamos dando vueltas a las cosas, que somos PAS, que es persona altamente sensible, que somos muy sensibles, que nos preocupamos mucho, que queremos dar a los demás mucho, que siempre queremos mejorar, muy perfeccionistas, autoexigentes. Esto nos genera constantemente un cortisol, y aunque forma parte de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser, y aunque el estrés sea positivo, es decir, yo que amo mi trabajo, este estrés no significa que no me esté haciendo daño, ¿sí? Y hay maneras de trabajar esa personalidad, de reprogramar muchas maneras de hacer automáticas que yo conscientemente, aunque intente cambiar, no me salga. Hay que trabajar la parte inconsciente, no el consciente, ¿sí? Es decir, se puede trabajar para que mi cuerpo no esté constantemente produciendo cortisol y generando inflamación y desequilibrios por todos lados, ¿vale? Entonces, es importante trabajar o este nervio vago, que se relaje, se vaya quedando cerradito, o esta inflamación de la mucosa, ¿sí? Cuando os decía las causas de que la barriga esté hinchada, una puede ser porque los gases no salgan, porque hay un exceso de gases, o por inflamación. La propia inflamación de la mucosa, estos 7 metros de intestinos que comentábamos, puede ser ¿no? que se hinchen y que parezca una barriga de embarazada porque hay gas, pero también porque está inflamado. Normalmente cuando está inflamado nos suelen dar más síntomas pues ya de irritación o de dolor, o las heces suelen estar ya pues mucho más diarreicas o blanditas, ¿sí? O deshechas, o ir como más explosivo, porque hay muchísima más irritación en la mucosa, ¿sí? Esa inflamación suele ir conectada con una irritación, y por ejemplo que os quedéis después de ir al baño pues con irritación, ¿no? En esa zona o hasta en el ano, o por ejemplo personas que notan que las heces como si fueran ácidas, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver con el pH que hay en esa zona, por cómo está la mucosa y cómo está la microbiota. Me pregunta Laura si quedará guardado. Sí, siempre os lo dejo guardado, todo lo que veáis de mí siempre os lo dejo guardado,
A no ser que os diga lo contrario, ¿vale? Ya sé que muchos no podéis estar en directo, obviamente. Todos no tenéis el mismo horario que yo. Entonces, esta inflamación, comentaba que puede dar una irritación, ¿no? Que puede generar unos cambios, puede indicar también lo que se llama permeabilidad intestinal, ¿sí? Que seguramente lo habréis oído. Permeabilidad intestinal quiere decir que la mucosa, de tan irritada que está, empieza a abrirse. Entonces, ¿qué significa que nuestras tuberías estén agujereadas? Vamos mal. ¿Por qué? Uno, porque mucha absorción de nutrientes no se hará correcta. Hay muchos problemas de vitamina D, de hierro y de vitamina B12 por culpa de que a nivel intestinal yo no lo absorbo. Sí, siempre lo comentamos. De problemas a nivel de estado emocional, porque yo no puedo producir la serotonina que se produce el 80% en los intestinos. O que yo esté reabsorbiendo constantemente hormonas sexuales y que mis ciclos menstruales estén haciendo lo que les dé la gana, ¿sí? Porque tengo las hormonas, pues como les estoy reabsorbiendo todo el rato cuando se tienen que ir eliminando, o que todos aquellos toxinas que absorbo o que yo produzco al metabolizar muchas cosas se reabsorban. Entonces esto me puede generar pues, que yo esté como más pesada, que me cueste concentrarme, que tenga dolores de cabeza, ¿sí? Y acordaros que las líneas de defensa de mi organismo, la primera, que nosotros siempre pensamos defensa, sistema inmunitario, no. La primera línea, acordaros de lo que yo siempre os explico del Señor de los Anillos, la primera línea es los que están fuera de la muralla, que sería la microbiota, la muralla sería la mucosa, donde está la inflamación, y en esta muralla está el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces el sistema inmunitario, si yo no tengo una mucosa correcta, una microbiota correcta, microbiota, conjunto de microorganismos, muy importantes las bacterias, el sistema inmunitario empieza a generar inflamaciones, dolores, alergias, asmas, problemas en la piel, patologías autoinmunes. Todo esto lo produce el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces todo esto viene de no gestionar bien los gases, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí hay muchas cosas que se entrelazan, ¿vale? Pero por lo menos saber por dónde va todo, ¿vale? Os hablaba del SIBO, comentaros, el LIBO es cuando el sobrecrecimiento bacteriano es en el colon, pero no suele ser tan problema, porque como humanos nosotros estamos hechos para tener muchísimas más bacterias de las que realmente tenemos hoy en día. ¿Sí? Estamos bastante limpitos de bacterias protectoras. Pensad que en poblaciones que se ha visto pues, en África o así, en las que mantienen un estilo de vida más parecido al que el ser humano ha mantenido durante muchos más miles de años que el que vivimos ahora, tienen más cantidad y más tipos más tipo de bacterias, ¿sí? Esto nos indica que realmente nosotros podemos tener mucha más cantidad, es decir, que deberíamos podernos tirar muchos más pedetes de los que nos tiramos hoy en día. Y que claro, pues toda la limpieza que generamos, toda la alimentación que tenemos, diversifica, no ayuda, perdonad, a la diversificación, ¿no? A las diferentes bacterias que deberíamos tener. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto a nivel de gases? Por un lado, es muy importante entender qué nos pasa, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos que hacernos pruebas o estar con alguien que nos ayude a entender nuestros síntomas, ¿vale? Tenéis algún vídeo más por allí en IGTV sobre digestiones. Esta semana me he planteado que sea la semana de las digestiones, en las que cada día os iré dando algunos tips sobre digestiones, porque he puesto mi curso de digestiones online a 10 euros de descuento. Hasta el domingo tenéis el curso con 10 euros de descuento, ¿vale? Normalmente vale 59,90 y ahora está 49,90. Que si os interesa, entrad en mi web, neoselcacho.com, en el apartado de cursos, allí tenéis el curso Digestiones Felices, ¿vale? Es un curso en el que os explico esto mucho más tranquilo, mucho más detallado, porque lo más importante es entender qué me pasa, entender por qué me pasa lo que me está pasando,
entender que yo tengo las herramientas que han generado este problema, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo las herramientas para ayudar a recuperarlo. Lo que me pasa en mi sistema digestivo no es algo que me haya venido por casualidad y que, ay, mira, pues me ha pasado esto, por favor, quítemelo. No, yo tengo que ser responsable, pero necesito la información. Por eso muchas veces casi os recomiendo más hacer el curso que venir a consulta directamente, porque en consulta no te da tiempo de procesarlo todo, ¿no? Y en el curso tú puedes ir escuchando, puedes ir viendo, puedes ir leyendo, ¿vale? Porque hay vídeos, tienes un ebook, ¿sí? Entendiendo todo lo que va pasando, pero no es un curso teórico de cómo funciona mi sistema digestivo, no, es de esta forma fácil y práctica y cercana para que todo el mundo pueda entender cada una de las patologías digestivas o de los problemas digestivos. Fijaros que un estreñimiento ya es un problema digestivo, ¿vale? En sí, o sea, acidez, ardores, digestiones pesadas, tener de vez en cuando algunos gases que no entiendes, ¿vale? Lo importante es entenderlo, entender como las diferentes piezas que van a ayudarme a mejorar, ¿sí? Entender qué pruebas me pueden hacer en los médicos. A lo mejor puedo decir, ostras, ¿y por qué no miramos esto? Sí, a lo mejor podemos descubrir más cositas, entender estas pruebas, cada una de ellas también qué significan, ¿vale? O por qué cuando me diagnostican una intolerancia a la fructosa no significa realmente que tengo una intolerancia a la fructosa, o las repercusiones que tiene si yo me dedico el resto de mi vida a no comer fruta, ¿sí? Y pues entender también qué comemos con cada una de estas cosas, ¿no? Que yo siempre digo, soy nutricionista, pero al final hablo de la alimentación como en un último punto, porque es una parte muy importante, pero es una de las piezas, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de la medicación y de los pequeños cositas que nos pueden ayudar a nivel externo, que sepáis que tenemos muchísimas herramientas para poder ayudar, ¿vale? Entonces, esta semana de las digestiones, os iré dando muchos tips. Tenéis 10 euros de descuento, está ya puesto en la web, ¿vale? Así que si os interesa, miraros, porque realmente es muchísima información. Cada año reviso el curso y lo voy actualizando. Está hecho con, como os explico siempre, con tiempo, con cariño y fácil de entender. Y nada, y espero que os guste mucho, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, también en el curso tenéis la opción de poder hacerme dudas en concreto de vuestros casos al hacer el curso, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna duda de lo que hemos hablado hoy, ya sabéis que estoy siempre por aquí, que me podéis consultar lo que queráis. Muchas gracias por haberme escuchado, espero no haberos agobiado mucho. Quedaros con los tips más importantes y las ideas más importantes, ¿vale? Y acordaros de que tenéis en la web lo del curso, ¿vale? Muchos besitos, os dejo ya porque sé que estas horas son muy tardes ya, así que todos venga a cenar y a dormir que tenemos que ayudar a nuestra melatonina y a nuestro ciclo circadiano. ¡Hasta luego!